Buenas tardes y bienvenidos un año más al homenaje a la resistencia antifranquista, es decir, a aquellos hombres y mujeres que se atrevieron a enfrentarse al franquismo en defensa de la legalidad democrática de la República. Estamos hablando de hombres y mujeres que estuvieron en esta cárcel, que sufrieron cárcel, tortura y muerte por defender la libertad, por defender la igualdad, la justicia social, frente a una dictadura que dejó más de 100.000 desaparecidos. Tuvieron el valor de enfrentarse a una de las dictaduras más sanguinarias que ha habido en este mundo. A ellos les rendimos hoy homenaje. Recordamos en esta fecha de 18 de julio que la queremos resignificar. No queremos que se recuerde como la fecha del golpe de Estado contra la legalidad democrática de la República, sino que se recuerde como la fecha de la lucha de la resistencia antifranquista. Queremos resignificarla. Pues todos recordamos que de esta cárcel las terribles sacas de presos y presas en aquel verano del 36, en los tristemente célebres camiones de la muerte que salían por esta puerta de madrugada, recorrían el centro de Granada y lo subían a la tapia del cementerio para fusilarlo. En aquel momento, Granada, nuestra ciudad, se sumió en un estado de terror, que es lo que pretendían los golpistas, aterrorizar. En esta cárcel, recordemos que estuvo media corporación republicana, entre ellos 5 alcaldes, concejales. Por ejemplo, estuvo el concejal Juan Fernández Rosillo, y quiero mencionarlo expresamente porque nos acompaña Gabriel Fernández Valladares, hijo de Juan Fernández Rosillo, fusilado en las tapias del cementerio, y gracias a su apoyo estamos consiguiendo que esta cárcel sea declarada lugar de memoria, esta puerta de entrada lugar de memoria, y gracias a su apoyo hemos conseguido que la tapia sea también declarada lugar de memoria. Bien. Él es un luchador incansable, como su padre. Bueno, también estuvieron, ¿qué os voy a contar? Trabajadores, sindicalistas, maestros, profesores, estudiantes, todos estuvieron en esta cárcel que los franquistas convirtieron en un auténtico campo de concentración, un recinto que estaba diseñado para unos 400 reclusos. Llegaron a internar a más de 2.000 presos en condiciones auténticas de humillación. No nos podemos imaginar. Bien, también estuvo aquí encerrado, encarcelado y fusilado después en la tapia el director del diario republicano El Defensor de Granada, Constantino Ruiz Carnero. Y después llegó la dictadura, y con la dictadura siguió la resistencia en la clandestinidad. Y por aquí estuvieron antiguos compañeros y camaradas que nos acompañaban hace unos años: Antonio Ruiz Valdivia, Luis López, que hace unos meses lo perdimos, auténticos luchadores en la clandestinidad contra el franquismo. Luis López, sabéis que llegó a ser el primer alcalde democrático de Maracena, y queremos tener un recuerdo para él. Y cómo no, hubo luchadoras, la tengo a mi lado, Nati Bullejo, hija de José Bullejo, Pepe Bullejo. Ella tuvo que enfrentarse a la terrible brigada político-social, a los torturadores del régimen, tuvo que enfrentarse con otros compañeros, con otros camaradas. A todos ellos les debemos este homenaje. Y bien, dicho esto, quiero recordar que esta cárcel fue derribada no hace tantos años, hace 20 años, fue derribada por la picota. Pero hubo un compañero, Naún Álvarez, que salvó de la picota este arco de entrada, con el escudo de la República, o el maravilloso escudo de la República. Lo salvó. Y esto hoy se ha convertido
en un símbolo para todos nosotros. Es el símbolo que ha permitido que este lugar sea declarado como lugar de memoria histórica en el año 2014. Precisamente hoy se cumplen 10 años desde que este arco de entrada, esta puerta de entrada a la antigua prisión de Granada se declaró lugar de memoria, y lo que nos permite hacer este homenaje a nuestros camaradas y compañeros que dieron su vida por acabar con el fascismo y por traer a este país la libertad, la igualdad y la justicia social. Bien, y dicho estas palabras, quiero pasar el micrófono a nuestra compañera Elena Díaz para que va a leer un manifiesto unitario de todos los colectivos memorialistas que apoyamos, que participamos en este acto. Elena. Sobre la base de la verdad, justicia y reparación, los colectivos memorialistas y organizaciones sociales que respaldan esta convocatoria queremos reivindicar la memoria de la lucha antifranquista, de las personas que la llevaron a cabo y las organizaciones que le dieron cohesión, respaldo a lo largo de muchas décadas. Concretamente, en el día de hoy, en la puerta de la antigua prisión provincial de Granada, queremos denunciar las continuas violaciones de los derechos fundamentales de las personas encarceladas en prisiones como esta o en campos de concentración, que sufrieron las vejaciones, humillaciones y torturas que en muchos casos les llevarían a perder la vida como consecuencia de las mismas, o por condenas ilegítimas que les situaron en los paredones, en las cunetas, con los que el fascismo español intentó apagar la voz de todo un pueblo que clamaba por la libertad y por la democracia. Pero todo fue en vano, pues la fortaleza de la resistencia, que se levantaba caída tras caída, erosionó al régimen, en lo interno y también en lo externo, posibilitando, tras la muerte del dictador, que la dictadura apenas sobreviviera unos años. La llamada transición renunció a la verdad, a la justicia y a la reparación, con leyes de punto y final que dejaron a las personas responsables de la dictadura y de sus crímenes contra la humanidad impunes, una impunidad escandalosa que dejó las manos libres al aparato represor de la dictadura, que seguiría actuando contra el pueblo, causando muertes, causando asesinatos, como los de los andaluces Javier Verdejo, Manuel José García Caparrós, los jóvenes del caso de Almería, de Marilú Nájera, una madrileña asesinada por los antidisturbios. Así hay también un largo etcétera, obteniendo condecoraciones responsables de la política social, como Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño. Es decir, que estos responsables obtenían condecoraciones, como os digo, a través de la política social. Gracias al trabajo de los colectivos memorialistas, organizaciones políticas de la izquierda y fuerzas sindicales de la clase trabajadora, la lucha por los derechos humanos en España mantuvo encendida la llama de la memoria y de la democracia. La lucha por los derechos humanos en España se mantuvo encendida, estuvo encendida gracias a esa llama de la memoria democrática a través de la clase trabajadora. Esta clase trabajadora está representada de personas que todos conocemos y que hoy no están aquí con nosotros, han estado siempre. Personas como Luis López García, Jorovive, Antonio Valdivia, Manuel Sánchez y tantos otros y otras que dieron lo mejor de sí mismos para construir, sobre la base de la libertad, de la igualdad y de la justicia social, un país nuevo. Una memoria de la que no quedaría rastro, como no lo quedaría de este propio espacio de memoria, sin personas con conciencia, con la profunda convicción de que no se puede borrar de un plumazo la lucha de un pueblo por su libertad, por lo que hacemos llegar nuestro reconocimiento a nuestro compañero Nahum Álvarez, que no permitió que se destruyera esta puerta en la que hoy estamos. Quieren borrar nuestra memoria desde la equidistancia, desde el todos mataron, desde una supuesta indiferencia que no hace más que mostrar su clara militancia en los principios del fascismo. Como entonces quieren enterrar nuestras ideas, nuestras ideologías,
pero no pasarán, no pasarán. Porque la fortaleza de nuestras convicciones, la fortaleza del ejemplo recibido de las generaciones y de las organizaciones que lucharon antes que nosotras, no nos permite dar ni un solo paso atrás, ni un solo paso atrás. Reivindicamos verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo, para las violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país a manos de militares insurrectos y organizaciones cómplices y corresponsables. Reivindicamos memoria democrática como mejor antídoto antifascista frente a los que nos quieren y a los que nos piden olvidar, para que no recordemos quiénes son y qué pretenden. Os doy las gracias por escuchar este manifiesto. También quiero mencionar los colectivos que han firmado este manifiesto, que es muy importante. En primer lugar, la Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación, la Asociación Granadina por la Recuperación de la Memoria Histórica, Asociación 14 de Abril de la Costa de Granada, Asociación Sociocultural La Desbandá, Grupo Memorialista Cenete Guadix, Granada Abierta y Granada Visible. Muchas gracias a todas y a todos. No pasarán. Como he dicho antes, también en esta cárcel hubo mujeres comprometidas con la libertad, mujeres que lucharon contra la dictadura, mujeres que estuvieron vinculadas a la lucha armada contra... La prisión fue inaugurada en el 33 y formaba parte del plan de modernización del sistema penitenciario ideado por Victoria Kent. Sin embargo, durante la guerra y la posguerra se utilizó como centro de reclusión para miles de opositores antifranquistas. Esta prisión se dividía en 4 departamentos. Uno de ellos era la parte de la mujer, que era el sureste, a mi izquierda. Ahí recluían a las mujeres. Muchas de las mujeres recluidas en esta prisión fueron detenidas por su vinculación y participación con la resistencia armada. Es cierto que de unos 6.000 o 7.000 guerrilleros que se estima se organizaran en la sierra en estricto periodo guerrillero, solo un centenar fueron mujeres. Pero sí podemos decir que el 50 de enlaces eran mujeres. Sin su actuación en el llano, la guerrilla no hubiera sobrevivido ni una semana a la sierra. Sin el apoyo material y logístico, redes de abastecimiento, labores de enlace, puntos de apoyo, vigilancia, ocultación de propaganda, ocultación de guerrilleros y socorro a las mismas. Ser enlace o colaboradora de la resistencia armada no la ha situado nunca en un plano de secundario. Al contrario, tan importantes eran los que estaban en la sierra armada como en el llano desarmado. Un compromiso y una actuación fundamental para la guerrilla y que tuvo unas consecuencias terribles, ya que el régimen no escatimó en desplegar todas las medidas represivas y métodos violentos contra las mujeres detenidas: vejaciones, palizas, torturas, violaciones. Estos métodos represivos se endurecían más si estas mujeres detenidas eran familiares de guerrilleros, ya que la represión ejercida contra la guerrilla fue la mayor que desplegó el régimen, exceptuando la perpetrada durante la guerra. Las mujeres se vieron tratadas como peligrosos oponentes políticos, mujeres que hasta ese momento pertenecían al medio rural y no habían participado en espacios políticos, fueron consideradas como peligrosas. Por una parte, porque se oponían al régimen establecido, a la ideología impuesta, y por otra, porque transgredían los roles marcados para su sexo, ya que la dictadura de Franco aliaba la profunda misoginia de la ideología fascista con la tradicional sumisión femenina defendida por la Iglesia Católica. La lista de mujeres detenidas por colaborar con la guerrilla de posguerra sería interminable. A partir de la documentación de archivos, causas judiciales y fuentes orales, hemos elaborado una pequeña lista de mujeres que de alguna u otra forma colaboraron con la resistencia, detenidas y llevadas a esta cárcel provincial. En un primer momento voy a nombrar a Carmen Díaz García, miembro del Comité Regional Andaluz del Partido Comunista de España, enlace de la guerrilla en un plano de superioridad jerárquica.
Esta dirigente no estuvo recluida en esta prisión. Sin embargo, se presentó en muchas ocasiones en esta cárcel para obtener mensajes y trasladarlos a la sierra. Y al contrario también. Ana Gutiérrez Rodríguez, tangerina, militante en Tánger, Sevilla y Málaga, miembro del Partido Comunista de España y enlace de la guerrilla. Esta señora fue detenida en Sevilla y con posterioridad es detenida nuevamente y encarcelada en esta prisión. Encarnación Martín Cervera, de Salar, recluida 10 meses sin juicio alguno, dejando a un niño menor de 5 años con sus padres. A Encarnación, antes de llevarla a esta prisión, junto con otras mujeres, era un método muy utilizado por la Guardia Civil subirla a la sierra a gritar el nombre de su compañero, un guerrillero. Esta mujer no es puesta en libertad hasta que no asesinan a su marido, el guerrillero José Lara Cerrillo, en el Pago del Zorro. Ana López González, de Salar, detenida y trasladada a la cárcel provincial de Granada. Cuando la detuvieron tenía un niño de 2 meses, que se llevó con ella a la cárcel. La detienen con Encarnación García Ordóñez, de Salar. Las metieron en un camión que transportaba bidones de aceite. En Granada las subieron en un autobús y las llevaron primero al cuartel de Las Palmas, luego las trasladaron nuevamente a esta cárcel. Un detalle muy curioso es que la Guardia Civil pretendía que ellas mismas se pagaran el billete de autobús para venir a la cárcel. En la cárcel coincidirán con María Cecilia, natural de Almuñécar, colaboradora con los Niños de la Noche y posteriormente con la guerrilla de posguerra, Luisa Lamino y Trinidad Montes Sánchez. Trinidad Montes Sánchez es encarcelada embarazada. La dejaron libre para que diera luz y a los 2 días se la llevaron nuevamente a la cárcel provincial, donde permanecerá 2 años y no es puesta en libertad hasta que su compañero no es asesinado, el guerrillero Miguel Moreno, el Cancana. A Trinidad y a muchas compañeras aquí recluidas las sacaban al patio de madrugada en pleno invierno por la noche a que baldearan las fachadas de esta cárcel, con lo cual ella salió ya enferma de los pulmones. Visitación Rosa Rosúa, Trinidad Sánchez de la Rosa, Antonia Montero, Aurora Trasierra Ordóñez, María Miranda Trasierra, la romana, Rafaela Lopera Sánchez, Águeda Casado Morales, Magdalena Casado Morales, Carmen Caballero Martín, María Pinilla Castilla, Carmen Almirón Pinilla, Elvira Muñoz Fría, Josefa Rodríguez Funes, Encarnación Castilla Corta, Caridad Cárdenas Arreola y Leonor Martín Pajares, compañera del guerrillero Juan Garrido Donaire Villafrío. A las mujeres que se enfrentaron al franquismo, además de encarcelarlas, las obligaban a realizar trabajo esclavo. Algo terriblemente es que las llevaban al cementerio, a la tapia del cementerio de San José para que limpiaran los restos de los fusilados. A otras a baldear las calles, a limpiar los cuarteles, a limpiar las iglesias, etc. Hay una lista inmensa de mujeres que tenían que atender también familiares, que venían andando, como por ejemplo Francisca Arenas Jiménez, que se desplazaba desde Alhama haciendo 54 kilómetros a pie. Josefa Álvarez Migorance, que venía desde Lanjarón andando. Tenía a su hijo condenado a muerte y lo fusilaron. Y María Garrido Martín, hija de Leonor Pajares, recorría a pie 26 kilómetros desde Colomera. Nuestra sociedad debe conocerla y reconocerla y tener en cuenta que, como otras mujeres, entre ellas las argentinas, las madres de la Plaza de Mayo, que fueron decisivas para que cayera la dictadura de Videla, estas mujeres antifranquistas fueron imprescindibles en la supervivencia de la resistencia y, por tanto, en la lucha contra el régimen franquista y en buena parte protagonistas de las luchas en las conquistas sociales. Sirva este acto en memoria de todas ellas, que la historia y la democracia española les den el reconocimiento que se merecen. Muchas gracias. Y deciros también que quiero saludar a otro personaje que nos acompaña, Antonio Gijón, hijo de Pepe El Vito, alcalde de Vélez de Medalla, que también estuvo en esta cárcel. No sé si quieres decir unas palabras, Antonio. ¿Y qué hago con esto? ¿Qué hago con esto?
unirnos a toda esta manifestación y daros las gracias porque la conciencia siga adelante y no se eche a perder. Necesitamos reivindicar a tantas personas que dieron su vida y otras no dieron su vida pero fueron maltratadas por muchos años. Entre ellos mi padre estuvo aquí 7 años y un primo hermano mío, sobrino suyo, que lo veía toda la mañana en la cárcel, una mañana se levantó: ¿dónde está Paco? ¿Dónde está Paco? Paco estaba en las tapias del cementerio, fusilado. Que esta conciencia siga adelante y que esperemos con esperanza que algún día la democracia y la libertad se van a imponer. Gracias. Bueno, y hablando de mujeres luchadoras, y ya Jacqueline nos ha dado una gran lección de investigación histórica, hablando de mujeres luchadoras tenemos con nosotras una de ellas, a la que yo le tengo mucho, bueno, todas le tenemos mucho cariño. Se llama Nati Bullejo. Ella fundó la Asociación de Mujeres Democráticas en plena dictadura y también fundó la Asociación Mariana Pineda de Maracena. Ella tuvo que vérsela con los torturadores de la Brigada Político-Social y conoce también esta cárcel. Nati, unas palabras. Solo saludaros y daros las gracias por venir. Pero mira, franquismo no tiene perdón. Por mucho que quieran decir que era normal, no era normal. ¿Saben lo que era? Se normalizó, hizo que se normalizara el miedo en la gente. El miedo en la gente. Mi padre tuvo la libertad condicional desde el año 55, 51, y decía libertad condicionada. Le hacían pasar todos los meses por los civiles, por el cuartelillo, y era una humillación, era lo peor que le podía pasar, porque sabía que la Guardia Civil hizo un papel fatal y era una humillación para él. Y estábamos en un pueblo y entonces alquiló unas tierras fuera del pueblo que tenía una casilla, a ver si no se acordaban de él. Pues estuvo 3 años sin ir al cuartel y a los 3 años vinieron la Guardia Civil y le dio una patada a las 4 de la mañana a la puerta y se lo llevaron. Eso fue en el 61 y los hincharon a palo. En el 64 nos vinimos a Maracena, cosa que él no quería irse a Barcelona, pero yo vine en el 61 a Maracena y me quedé sorprendida porque era la caída de los celtas y entonces yo vine a la fiesta, pero se hizo el boicot a la fiesta y yo naturalmente con 17 años me sumé a aquello, ¿no? Y desde entonces mi padre decía de irnos a Barcelona y yo no me muevo de aquí si no es para Maracena. Y vine a Maracena. Y desde entonces, en el 64, pero vi que las mujeres que estaban organizados, los hombres, que teníamos nuestras reuniones clandestinas, unos cuantos, o sea que no era como ahora, pero las mujeres no las veía. Y yo decía, estaba normalizada que las mujeres no tenían que
que está en la política. Y yo luché para sacar a las mujeres de sus casas y a que participaran en lo que estaba normalizado el pueblo. Y os voy a decir una cosa. El pueblo de Marafena tenía ¿cómo es? Los que nos ven, médicos, dos médicos, pero ¿sabéis la consulta que tenían? Estaba en un edificio que había sido el ayuntamiento de Marafena, y la mitad de la gente de Marafena no iba al médico. ¿Por qué? Porque había gente que habían matado dentro de ese ayuntamiento y no iban al ayuntamiento, y habían apaleado a la mitad del pueblo y no iban a que le vieran aquello. Y eso nos organizamos. Le dije a las mujeres, pero ¿es normal que esto pase en Marafena? Y hicimos que nos pusieron primero un pequeño consultorio. Fue una lucha de las mujeres, no solamente mía. O sea, yo fui una impulsora. Si no me hubieran acompañado las mujeres, yo sola no podía haber hecho nada. O sea, somos la gente la que hacemos las cosas. Y entonces me pusieron un consultorio y después hicimos muchas más cosas. Dijimos, tenemos que la normalidad tenemos en hacer cosas. Y así fue. La Asociación de Mujeres hizo muchísimas cosas en Marafena, muchísimas. Y no me voy a extender más. Siento mucho al primer alcalde de nuestro pueblo, que era un gran camarada. Y lo que hay en Marafena es gracias a él y a las mujeres que le acompañaban. Luis López García, el camarada Luis López García, que perdimos hace poco, que fue miembro de ella ha dicho, de la Peña de los Celtas. Peña de los Celtas, que era una tapadera del PC en Marafena. Una redada, años 60. Fijaos, la primera vez que detienen a Luis López y lo meten en la cárcel fue por subir al cementerio a poner una bandera republicana y un ramo de flores en la tumba del comandante de la guerrilla, Ricardo Benito. Ese fue el motivo de por qué empezó él su ingreso en la cárcel. Bueno, pues dicho esto, y para no alargar más acto, os voy a presentar a otro compañero, camarada, músico. Él se llama Arturo Ruiz. ¡Ay! Se me ha ido la R con Arturo, con nuestro amigo Arturo Cid. Arturo Cid, que nos acompaña para poner un poco de música a nuestro acto. Él es un saxofonista de una banda de jazz, de la Asociación del Jazz de Granada. Y bueno, y ha venido con nosotros, que por cierto, Arturo también es hijo de víctima. Yo creo que tú mismo puedes contar brevemente la historia de tu abuelo, ¿no? Hola, yo en principio no había pensado decir nada aquí. Tampoco me apetecía mucho tocar saxofón porque no me gusta tocar solo, pero el presupuesto que tenemos es ese. Y lo que pasa es que se da la circunstancia de que mi abuelo materno, el otro estuvo en la cárcel de Sevilla, condenado a muerte, mi abuelo materno, abuelo de esta señora de aquí también, que es mi hermana, Ana Sazón, estuvo en la cárcel en la que había tanta gente que se habilitó el edificio de enfrente a que llamaban La Campana. Bueno, pues no podíamos negarnos a estar aquí porque mi abuelo, que tocaba el violín, estaba en La Campana, cuyos barrotes de la celda suya daban, él estaba con los queros ahí, y los barrotes daban a la altura de la acera. Entonces mi madre, que
tendría como 12 años, calculo, en esa época, venía a traerle tabaco y a estar un rato con él. Y en ese rato lo que hacía ella, cantaba canciones, ella le cantaba por la ventana y él tocaba el violín desde dentro de la celda. Y entonces él compuso una canción dedicada a esos momentos que pasaba con mi madre ahí, una canción a su hija, que yo no tuve, a pesar de que ella me lo pidió muchas veces, no tuve el valor de anotar en partitura, en la que solo recuerdo de retazos de la música. Esto me va a torturar toda la vida, pero sí se conservó la letra. Entonces, bueno, habíamos pensado que mi hermana leyera la letra que escribió mi abuelo, justo ahí, dedicada a mi madre, y yo improvisar algo con los retazos que recuerdo de la música de su propia voz. Así que vamos a... ¿Empiezo yo? Sí. Llegaba por la tarde tan graciosa, con su risa amorosa a verme a la prisión. Cantaba entre las rejas muchas cosas que oía embelesado en mi pobre corazón. Hija del corazón, lágrimas de tu ojo, que abrazan al caer recuerdos de otros tiempos, de amor y padecer. Canta, canta mi dulce tesoro, que tu voz que tanto adoro me da la felicidad. Canta a tu padre prisionero, canta, mientras tanto espero mi anhelada libertad. Canta, canta mi dulce tesoro, que tu voz que tanto adoro me da la felicidad. Canta a tu padre prisionero, canta, mientras tanto espero mi anhelada libertad.